Te voy a explicar un cuento. Es el cuento del vacío. El buit, en català. El cuento del vacío. El vacío. El vacío. Para ti, para que encuentres aquello que estás buscando. Había una vez, en una casita pequeña de un pueblo mediano, encima de una montaña, vivía Julia con su familia. Julia era una niña normal y corriente, como cualquier otra. Su vida era feliz y tranquila. Pero un día, de golpe, todo aquello se fue y ella se quedó con un gran vacío. Un enorme, enorme vacío. Por ahí, por ese vacío, se colaba el frío. Del mismo vacío también nacían monstruos, sapos y culebras. Ese vacío también lo absorbía todo. Entonces, Julia intentó llenar ese vacío y borrarlo para que desapareciera. ¿Tú lo has hecho alguna vez? ¿Lo has intentado? Pero aún se hacía más y más grande. Entonces un día pensó que solo tenía que encontrar el tapón adecuado. Y probó con varios tapones. Empezó con el tapón de la ducha. La verdad es que le ofrecían todo tipo de tapones. El móvil, la comida, tapones de relaciones amorosas, bebidas, comprar ropa, la televisión, bebidas, todo tipo de tapones. Había tapones que eran agradables, que le hacían sentir bien. Había otros que parecían aparentemente positivos. Había otros que eran un poco engañosos. Incluso había algunos que podrían ser en exceso peligrosos. Probó con todo tipo de tapones y por más que buscaba y rebuscaba, su tapón no encontraba. Así que paró de buscar. ¡Qué sensación de vértigo! Soltar el control, parar de buscar, dejarse ir. ¿Qué iba a pasar si entraba en ese vacío completamente? Después de sentirse un poco mareada y asustada, desorientada, de ir un poco arriba, un poco abajo, cayó desplomada en el suelo. Estaba agotada, agotadísima. Y se puso muy triste y comenzó a llorar. Primero tímidamente y poco a poco entró en una crisis de llanto. Y luego otra vez en la suavidad del llanto se quedó en silencio. En ese silencio, en ese estar, en escucha plena consigo misma, empezó a escuchar una voz que venía del suelo, de dentro, de más allá, y que le decía: deja de buscar fuera y mira dentro de ti.
Dentro de mí, se preguntó a sí misma, en ese silencio que le permitía escucharse. ¿Dentro de mí? Y miró dentro de ella. Miró dentro de sí misma. Miró y miró y miró. Y de repente, para su sorpresa, empezó a sentir y escuchar palabras, murmullos, como los cantos de un pájaro, colores que brotaban de dentro de sí misma. Música y seres extraordinarios, todo tipo de melodías. También aparecieron mundos maravillosos que nunca antes hubiera imaginado. Eran mundos mágicos. Le devolvían la sensación de conexión. Allí se sentía realmente a gusto, como en casa. Contenta de su descubrimiento, empezó a acercarse a otros de una manera distinta. Y veía que ellos también tenían sus propios mundos mágicos, en donde encontraban grandes talentos y se conectaban con ellos y ellas mismos. Viajaban a menudo y volvían con preciosos y fantásticos regalos que nacían de su interior. Y después podían compartirlos todos juntos. Y así fue como poco a poco aquel vacío se fue haciendo más y más pequeño. Pero por suerte nunca desapareció. Ella sabía que en ese vacío se encontraba la llave de su felicidad. Así que siempre podría volver a aquel mundo lleno de sorpresas cuando ella quisiera entrar en sí misma. Y así fue como en ese vacío creció la semilla de la vida nuevamente para ella.